Nuestras actuales ideas sobre el movimiento de los cuerpos datan de Galileo y Newton. Antes de ellos, la gente creía a Aristóteles, quien sostenía que el estado natural de los cuerpos era estar en reposo, y que solo se movían si eran impulsados por una fuerza o un impacto. Se seguía de ello que un cuerpo más pesado debería caer más rápidamente que uno ligero porque sería atraído hacia la Tierra con mayor intensidad. La tradición aristotélica también afirmaba la posibilidad de deducir todas las leyes que gobiernan el universo mediante puro razonamiento, sin que fuera necesario comprobarlas a través de la observación. Así pues, nadie hasta Galileo se tomó la molestia de comprobar si cuerpos de peso diferente caían realmente a velocidades diferentes. Se dice que Galileo demostró que la creencia de Aristóteles era falsa dejando caer pesos desde la torre inclinada de Pisa, en Italia. Aunque la historia probablemente sea apócrifa, Galileo hizo algo equivalente, dejó rodar por una suave pendiente bolas de pesos distintos. La situación es parecida a la caída vertical de los cuerpos pesados, pero más fácil de observar porque las velocidades son menores. Las medidas de Galileo indicaron que la tasa de aumento de la velocidad era la misma para todos los cuerpos, independientemente de su peso. Por ejemplo, si dejamos rodar una bola por una pendiente que descienda 1 metro por cada 10 metros de longitud, la bola bajará por ella con una velocidad de aproximadamente 1 metro por segundo al cabo de 1 segundo. De 2 metros por segundo al cabo de 2 segundos y así sucesivamente, con independencia de cuál sea su peso. Naturalmente, un peso de plomo caerá más rápido que una pluma, pero esto es debido tan solo a que la pluma es frenada por la resistencia del aire. Si dejamos caer cuerpos que no ofrezcan demasiada resistencia al aire, como 2 pesos de plomo diferentes, caerán a la misma tasa. En la Luna, donde no hay aire que frene las cosas, el astronauta David Scott realizó el experimento de la pluma y el peso de plomo y comprobó que, efectivamente, ambos chocaban con el suelo en el mismo instante. Las leyes de Newton. Las mediciones de Galileo fueron utilizadas por Newton como punto de partida para establecer sus leyes del movimiento. En los experimentos de Galileo, cuando un cuerpo se deslizaba pendiente abajo siempre tiraba de él la misma fuerza, el peso, y su efecto era el de proporcionarle una aceleración constante. Esto demostraba que el efecto real de una fuerza es modificar la velocidad de los cuerpos, y no únicamente ponerlos en movimiento, como se pensaba antes. También significaba que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, se seguirá moviendo en línea recta con velocidad constante. Esta idea fue enunciada explícitamente por primera vez en los Principia Mathematica de Newton, publicados en 1687, y se la conoce como primera ley de Newton. Lo que ocurre cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo es descrito por la segunda ley de Newton, que establece que el cuerpo se acelerará, es decir, cambiará su velocidad a un ritmo proporcional a la fuerza. Por ejemplo, la aceleración es el doble de grande si la fuerza se duplica. La aceleración también es menor cuanto mayor es la masa, o cantidad de materia, del cuerpo. La misma fuerza actuando sobre un cuerpo del doble de masa producirá la mitad de aceleración. Un ejemplo familiar lo proporciona un automóvil. Cuanto más potente es su motor, mayor es su aceleración, pero cuanto más pesado sea el automóvil, menor será su aceleración para un mismo motor. La tercera ley de Newton, por su parte, establece que toda acción genera una reacción igual y opuesta. Esto significa que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en dirección contraria. Por ejemplo, el despegue de un cohete ocurre porque los gases expulsados hacia abajo generan una fuerza que lo impulsa hacia arriba. Además de las leyes del movimiento, que describen cómo reaccionan los cuerpos a las fuerzas que les son aplicadas, la teoría de Newton de la gravedad describía cómo determinar la intensidad de un tipo de fuerza particular, a saber, la gravedad. Como hemos dicho, esta teoría afirma que cada cuerpo atrae a cualquier otro cuerpo con una fuerza proporcional a la masa de este, es decir, que la fuerza entre dos cuerpos es el doble de intensa si uno de ellos, por ejemplo, A, tiene el doble de masa.
Esto es lo que cabía esperar, porque podríamos imaginar el nuevo cuerpo A como formado por dos cuerpos, cada uno de ellos con la masa original, atrayendo cada uno de ellos al cuerpo B con la fuerza original. Así pues, la fuerza total entre A y B sería el doble de la fuerza original. Y si, digamos, uno de los cuerpos tuviera 6 veces su masa, o uno tuviera el doble de masa y el otro el triple de masa, la fuerza entre ambos sería 6 veces más intensa. Podemos comprender ahora por qué todos los cuerpos caen con el mismo ritmo. Según la ley de Newton de la gravedad, un cuerpo con el doble de masa será atraído por el doble de fuerza de gravitación. Pero también tendrá 2 veces más masa y por lo tanto, según la segunda ley de Newton, la mitad de aceleración por unidad de fuerza. Según las leyes de Newton, pues, estos dos efectos se anulan exactamente entre sí, de manera que la aceleración será la misma, sea cual sea su peso. La ley de la gravedad también establece que cuanto más separados estén los cuerpos, menor será la fuerza entre ellos. Así, la ley de Newton afirma que la fuerza de gravitación producida por una estrella dada es exactamente un cuarto de la fuerza producida por otra estrella similar que esté a mitad de distancia de la primera. Esta ley predice con gran precisión las órbitas de la Tierra, la Luna y los planetas. Si la ley estableciera que la atracción gravitatoria de una estrella disminuye más rápidamente con la distancia, las órbitas de los planetas no serían elípticas, sino que se precipitarían en espiral hacia el Sol o escaparían de él. El dilema del movimiento absoluto. La gran diferencia entre las ideas de Aristóteles y las de Galileo o Newton es que el primero creía en un estado preferido de reposo, al que todo cuerpo tendería si no fuera movido por alguna fuerza o impacto. En particular, pensaba que la Tierra se hallaba en reposo. Pero de las leyes de Newton se sigue que no hay un único patrón de reposo, ya que tanto podría afirmarse que el cuerpo A está en reposo y el cuerpo B se mueve a velocidad constante con respecto a A, como que el cuerpo B está en reposo y el cuerpo A se mueve. Por ejemplo, si prescindimos por un instante de la rotación de la Tierra y su órbita alrededor del Sol, podemos decir que la Tierra está en reposo y que un tren se mueve con respecto a ella hacia el norte a 100 km por hora, o que el tren está en reposo y la Tierra se está moviendo hacia el sur a 100 km por hora. Si hiciéramos experimentos en el tren en movimiento, todas las leyes de Newton se seguirían cumpliendo. Por ejemplo, al jugar al ping-pong en el tren comprobaríamos que la bola obedece las leyes de Newton exactamente igual que una bola sobre una mesa en reposo con respecto a las vías. Por lo tanto, no hay manera de decir si se mueve la Tierra o se mueve el tren. ¿Quién tiene razón, Newton o Aristóteles? ¿Y cómo lo podemos decidir? Una manera de averiguarlo sería esta: imaginemos que estamos encerrados en una caja y que no sabemos si ésta se halla en reposo en un vagón o en tierra firme, el patrón de reposo para Aristóteles. ¿Existe alguna manera de determinar en cuál de estas situaciones nos hallamos? Si es así, quizás Aristóteles estaba en lo cierto, estar en reposo en la tierra tendría algo especial. Pero no hay ninguna manera de conseguirlo. Si efectuáramos experimentos en la caja en el tren en marcha, darían exactamente los mismos resultados que si la caja estuviera en tierra. Suponiendo que en la vía del tren no hubiera protuberancias, curvas o imperfecciones. Jugando al ping-pong en el tren, veríamos que la bola se comportaría igual que si estuviéramos en reposo con respecto a la vía. Y si estuviéramos en la caja y jugáramos a velocidades diferentes, digamos a 0,50 o 100 km por hora, con respecto a la Tierra, la bola se comportaría siempre de la misma manera. Así es como se comporta el mundo, y es lo que reflejan las matemáticas de las leyes de Newton. No hay forma de saber si es el tren o la Tierra lo que se mueve. El concepto de movimiento solo tiene sentido cuando se relaciona con otros objetos. ¿Realmente importa si Aristóteles o Newton tienen razón? ¿Es esto simplemente una diferencia de perspectiva o filosofía, o es un tema importante para la ciencia? En realidad, la falta de un estándar absoluto de reposo tiene profundas implicaciones para la física. Significa que no podemos determinar si dos eventos que tuvieron lugar en momentos diferentes ocurrieron en la misma posición en el espacio.
Para imaginarse esto, suponga que alguien en un tren hace rebotar una pelota de ping-pong hacia arriba y hacia abajo, golpeando la mesa 2 veces en el mismo lugar con 1 segundo de diferencia. Para esa persona, las ubicaciones del primer y segundo rebote tendrán una separación espacial de 0. Para alguien de pie junto a la vía, los 2 rebotes parecerían tener lugar a unos 40 metros de distancia, porque el tren habría recorrido esa distancia por la vía entre los rebotes. Según Newton, los 2 observadores tienen el mismo derecho a considerarse en reposo, por lo que ambos puntos de vista son igualmente aceptables. Uno no es favorecido sobre otro, como había creído Aristóteles. Las posiciones observadas de los eventos y las distancias entre ellos serían diferentes para una persona en el tren y otra al lado de la vía, y no habría razón para preferir las observaciones de una persona a las de la otra. Newton estaba muy preocupado por esta falta de posición absoluta, o espacio absoluto, como se le llamaba, porque no concordaba con su idea de un Dios absoluto. De hecho, se negó a aceptar la falta de espacio absoluto, a pesar de que sus leyes lo implicaban. Muchas personas lo criticaron severamente por esta creencia irracional, sobre todo el obispo Berkeley, un filósofo que creía que todos los objetos materiales y el espacio y el tiempo son una ilusión. Cuando el famoso Dr. Johnson se enteró de la opinión de Berkeley, gritó, "Lo refuto así", y dio una patada a una gran piedra. La evolución del siglo XX, espacio y tiempo relativos. Tanto Aristóteles como Newton creían en el tiempo absoluto, es decir, en la posibilidad de medir sin ambigüedad los intervalos temporales entre acontecimientos. Y que dichos intervalos coincidirían los midiera quien los midiera, siempre y cuando utilizara un buen reloj. A diferencia del espacio absoluto, el tiempo absoluto era coherente con las leyes de Newton y con el sentido común. Sin embargo, en el siglo XX los físicos concluyeron que debían cambiar sus ideas respecto al tiempo y el espacio. Descubrieron que la longitud y el tiempo entre acontecimientos, al igual que la distancia entre los puntos donde rebotaba la pelota de ping-pong en el ejemplo anterior, dependían del observador. También descubrieron que el tiempo no era algo completamente separado e independiente del espacio. La clave que condujo a estas conclusiones fue una nueva interpretación de las propiedades de la luz. Estas parecían contradecir la experiencia, pero aunque las nociones de sentido común funcionan aparentemente bien al tratar cosas como manzanas o planetas que viajan con una relativa lentitud, no funcionan en absoluto para cosas que se mueven con una velocidad cercana o igual a la de la luz. Esto sentó las bases de la teoría de la relatividad de Einstein, que transformó nuestra comprensión del universo. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.